que quiero compartir en esta tarde tiene que ver con toda la iglesia del camino. Puede que tenga que ver con alguien muy en particular, pero sí que sé que tiene que ver con toda la iglesia del camino. Y los que habéis escuchado la predicación del pastor del Tercer Testamento, hay una frase, bueno, hay 1,5 millones de frases y habría que escuchar la predicación 50 veces. A mí me falta y la he escuchado 3 veces ya, Pero se me quedó una frase muy fuerte de esa predicación, que es que la historia de Israel es nuestra doctrina. La historia de Israel es nuestra enseñanza. Y cuando miramos al Antiguo Pacto, todo lo que sucede, cada evento que tiene lugar en la historia del pueblo de Israel, tiene una enseñanza, es doctrina para nosotros, es enseñanza para nosotros. Y es doctrina que es vida, porque la palabra de Dios es vida para nosotros. No es teología en el sentido teórico intelectual, sino enseñanza viva. Yo recuerdo esto, Cuando en la escuela bíblica empezamos con la clase de doctrina, pensé, va a ser muy pesado. Y fue la clase que más disfruté de todo el tiempo allí. Vamos a ir al capítulo 15 de Segunda de Crónicas. Y que esta sea nuestra actitud al abrir la palabra en Segunda de Crónicas 15. Esto es doctrina, esto es enseñanza para nosotros. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes 3 del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para el Señor del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Esto que viene ahora a mí me sacude, y espero que nos sacuda a todos como iglesia. Dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían al Señor, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase al Señor, el Dios de Israel, muriese grande o pequeño, hombre o mujer.
Y juraron al Señor con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y el Señor les dio paz por todas partes. Y aún esto no necesita mucha interpretación. Y como es un gozo leerlo, vamos a seguir leyendo. Si te has cansado ya, entonces es que a lo mejor tienes que plantearte algunas cosas. Dice, y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Asera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. No hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Amén a la palabra del Señor. Imagínate a todo el pueblo de Israel buscando unánimemente, en un solo corazón, buscando al Señor, haciendo un juramento de corazón. Y un juramento que realmente era honesto, era de corazón, porque Dios lo escuchó y porque Dios lo honró y les contestó dándoles paz por todas partes. Pero más allá, fíjate que lo que dice aquí es que el versículo 15, de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos. Y una de las consecuencias colaterales de buscar a Dios y de no dejar en el empeño de seguir buscándole cada día es paz por todas partes. Paz por todas partes. El problema aquí es que muchas veces los cristianos, de alguna manera quiero que el Señor te ayude a conectar lo que quiero decir con el mensaje del Tercer Testamento. De alguna manera los cristianos nos hemos acostumbrado tanto a pedirle la paz, a pedirle la bendición, a pedirle que nos llene de su abundancia, que mientras le buscamos a Él, estamos más interesados en las cosas que vienen solas cuando le buscamos a Él, que en Él mismo. Es como que busco a Dios y me da paz, pero como que lo que tiene mayor interés en mi corazón es su paz. Es el hecho de que si yo le busco, Él va a juntar las piezas rotas del corazón humano roto, como dice el rey David, afirma mi corazón para que tema tu nombre, y afirmar es literalmente recomponer las piezas rotas. Y uno como que está más interesado, o que inconscientemente a veces estamos buscando a Dios porque buscar a Dios es el bien. Pero el bien supremo no es lo que Dios trae consigo, sino Dios mismo. El bien supremo de buscarle es que le vamos a hallar. Si esto es enseñanza para nosotros hoy, y creo que lo es, la promesa que dio Azarías, hijo de Obed, es: si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Esto es muy simple, hermanos. Aquí no necesita esto mucha interpretación, ni siquiera trayéndolo al nuevo pacto. No hay diferencia. Yo tengo que seguir buscando a Dios. Pero ¿qué pasa si yo busco a Dios y resulta que el hermano Nacho busca a Dios, y resulta que la hermana Lola busca a Dios, la hermana Rosa busca a Dios, y resulta que todos estamos buscando a Dios,
¿Y qué resulta cuando una iglesia entera está buscando a Dios? ¿Cuál es el resultado? ¿O qué viene después de que una iglesia entera esté buscando a Dios? Bueno, creo sinceramente que lo que viene se simplifica o se resume en la palabra avivamiento. Pero el avivamiento no es lo que nos han enseñado que era el avivamiento. El Tercer Testamento ha tenido una versión del verdadero avivamiento y una versión muy distorsionada. Porque por muchas partes han creído que el avivamiento era que la gente se cayera al suelo. Por muchas partes la gente ha pensado que el avivamiento era que, ha habido barbaridades. En algunas partes del mundo ha habido verdaderas barbaridades. Cosas que han sido denunciadas públicamente. Y que, pues unos creían que era el avivamiento. El Tercer Testamento tiene su propia versión del avivamiento. Pero cuando uno busca a Dios y uno halla a Dios conforme a esta promesa, el resultado, el avivamiento bíblico, es que Dios hace morada con los suyos. Es que una cosa es que Dios habite por la fe en nuestros corazones, pero otra cosa diferente, porque no es lo mismo, es un matiz distinto, es que Dios venga y nos visite. Y Dios visitó al pueblo de Israel durante el reinado de Asa. Dios visitó al pueblo de Israel durante el reinado de Asa. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Y esto es lo que yo he sentido de compartir en esta tarde. Y creo que tiene un matiz profético. Creo sinceramente que Dios quiere visitar a la Iglesia del Camino. Creo que lo que Dios quiere hacer, ni soñamos todavía, ni nos imaginamos todavía lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Pero tenemos que buscarlo. Y déjame decirte algo. Cuando tú has recibido una dosis muy grande de conocimiento bíblico, cuando has estado expuesto a una palabra profética ungida del cielo, cuando has estado escuchando la palabra de Dios en una congregación bíblica, domingo tras domingo, mes tras mes y año tras año, si no buscas a Dios, es lo mismo que si lo hubieras dejado. Y sin excusa de ninguna clase. Porque has estado escuchando el desafío. Y este es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Buscarle y le hallaréis. Pero si yo me canso de buscarle, ¿qué va a pasar si yo me canso de buscarle? Pero si nosotros, como pueblo de Dios, cada uno individualmente, buscamos a Dios, la respuesta ya no es de uno, ni de dos, ni de tres, sino de toda la congregación. Y aquí lo que dice es que todos los de Judá, es decir, todos aquellos que estaban bajo el reinado de Asa, todos se alegraron, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y hermanos, fueron visitados por Dios. Y déjame decirte, cuando Dios te visita, nada queda en pie. Él pone la vida patas arriba, pero es la experiencia más maravillosa del mundo mundial. No hay nada más maravilloso que Dios te visite, que Dios toque tu alma, que Dios venga y se revele a ti, que Dios esté contigo, que Dios sientas que tiene su protección, su cuidado, su amor, su amparo en mitad de todas las circunstancias, buenas, malas, pésimas o peores que pésimas. Da igual. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no es lo mismo decirlo cuando no has sido visitado que decirlo cuando has sido visitado por Dios. No es lo mismo. Yo puedo decir, Dios está conmigo. Bueno, yo lo asumo intelectualmente, la Biblia lo dice, lo creo, puede que 1000 veces que lo diga, de 1000 veces que lo diga, lo sienta una y ya está. Pero otra cosa es que Dios me visita, que Dios toca mi vida y entonces yo sé que Él está conmigo. Y si Él está conmigo,
Si Él está con nosotros, hermanos, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dice que fue hallado de ellos. Y esto no requiere mayor interpretación. Yo quiero que el Señor diga esto de nosotros, hermanos. Yo quiero que el Señor diga, he sido hallado de ellos. He sido hallado de ellos. Pero eso significa que hay que buscarle, hermano. Hay que buscarle. Y esto significa que hay que hacer muchos ajustes, hermanos. Muchos ajustes. ¿Por qué? Porque la santidad no comulga con la no santidad. La justicia no comulga con la injusticia. Y cuando Él viene a tu vida para visitarte, tienes que hacer ajustes. Pero si estás dispuesto a hacerlo, si como iglesia estamos dispuestos a hacerlo, Él va a cumplir su propósito en nosotros y va a ser hallado de nosotros. ¿Hay algo más alto que hallarle? ¿O es mejor vivir creyendo que lo he hallado y viviendo simplemente cada día como, bueno, Él está conmigo y ya está? No, hermanos, es que no es que Él esté contigo, es que Él quiere demostrarte fehacientemente, visitando tu corazón, que Él está contigo y que Él es Dios sobre todas las cosas, y la respuesta tiene que ser buscarle. Pero hay que hacer ajustes, hermanos. Aquí hay una condición. Si le dejareis, Él también os dejará. Fíjate que aquí el profeta no está diciendo que Dios no estuviera con ellos, porque de hecho está diciendo, si le dejáis, Él os dejará. Estaban con Él, pero todavía no habían sido visitados por Él. Y hay una enorme diferencia entre una cosa y otra. Y ahora quiero que saltemos al capítulo 2 de Hechos. Y vamos a quitarnos un poco los anteojos de la teología o de lo que nos han enseñado durante muchos años y entender que lo que acabamos de leer en 2 de Crónicas 15 es tan evangelio como lo que vamos a leer ahora en el capítulo 2 de Hechos. Versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Está leyendo de Joel 2:28. Y sigue diciendo Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Le echó mucho valor porque les
encaró y les dijo directamente: sois homicidas, sois asesinos, y prendisteis y matasteis y crucificasteis al autor de la vida. Pero cuando Dios visita a alguien, la autoridad que tiene en sus labios y en su corazón es tal que esto es lo que provoca. Vamos a seguir leyendo para ver qué es lo que provoca. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Otra vez hago un inciso aquí. La historia de Israel, todo lo que está escrito en el Antiguo Pacto es doctrina. La doctrina es la historia de Israel, pero también es el corazón de los reyes de Israel, es el corazón de David. ¿Cuánta enseñanza no hay en los Salmos cuando él derrama su alma delante del Señor? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere enseñarnos a nosotros a derramar nuestra alma delante de Dios como lo hacía su siervo. Salmo 139: escudriñame y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Hay alguien que en el siglo XXI no pueda hacer esta oración? Todo esto es doctrina, hermanos, es enseñanza de pe a pa. No puedes decir que no lo sea. Si lo dices, tienes que plantearte muchas cosas, ya lo he dicho antes. Versículo 26: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Salmos 16, 8 a 11. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110. Ahí vemos a Pedro utilizando toda la doctrina del antiguo pacto para llevar a esos israelitas a los pies del Salvador. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, y otra vez lo vuelve a decir, este ya no es el mismo Pedro que había negado al Señor unos días antes, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esta es la reacción. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y cuando Dios visita, Dios trae convicción de pecado. Porque cuando Dios nos visita, cuando Él escudriña nuestro corazón, nos muestra lo que somos. Y somos lo peor. Pero quiero darte una esperanza tremenda en esta tarde. Podemos ser lo peor, podemos no valer nada, pero valemos porque Él nos amó. Porque Él nos amó hasta dar su vida, hasta derramar su sangre. Por eso valemos, porque Él nos amó. Tú vales porque Dios te amó. Sí, Nuria, tú vales porque el Señor te amó. Aleluya. Y se compungieron de corazón. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos?
Y cuando el Señor visita tenemos que reaccionar no diciéndole, ¿y qué hago yo ahora para aliviar mi dolor? ¿Cómo? Esto es lo que produce el Tercer Testamento. ¿Qué hago yo ahora para aliviar mi dolor? No, la reacción correcta es, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa es la reacción. Esa es la reacción. Cuando se predica el Evangelio completo, aquellos israelitas se despiertan, se arrepienten, espabilan y perseveran en la doctrina y en el partimiento del pan. Y todos conocemos los primeros capítulos de Hechos. Y esos son los efectos de la predicación del Evangelio. Recibieron su palabra, se bautizaron, recibieron el don del Espíritu Santo, sobrevino temor. ¿No te suena esto? ¿No es esto parecido a lo que pasa en 2 de Crónicas 15? Dios los visita y les da paz. Y sabes que la paz que Dios da no es la que da el mundo. Y podemos estar rodeados de turbación por todas partes y ser la gente con mayor paz del mundo mundial. Así es, hermanos. Podemos estar en perfecta paz. Esta gente recibió la palabra, se bautizó, recibió el don del Espíritu Santo. Fueron cogidos de temor. Perseveraban en la oración, en el partimiento del pan. Sucedían milagros y milagros y milagros. Y milagros, se reunían, compartían y alababan al Señor. Pero era algo colectivo. Y lo que empieza con un rey que tiene interés por buscar a Dios, que tiene interés por conocer, que responde a una inquietud que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón, lo que va sucediendo después redunda en el beneficio de la Iglesia del siglo XXI. Porque hoy Dios tiene que seguir siendo buscado. Y Jesucristo tiene que seguir siendo revelado a nuestros corazones. No podemos ser tan ingenuos de decir, es que la gente lo dice tanto esto, es que yo conozco a Cristo, pero madre mía, si conocemos esto, hermanos, si conocemos esto de lo que Él es, si vamos a necesitar toda la eternidad para conocerle, pero ahora tengo que seguir conociéndole. El otro día alguien me dijo, no, el Señor tiene que estar preparándote bien fuerte para la eternidad, porque con el ritmo que llevas y tal. Me hizo que pensar, todo lo que vivimos, hermanos, es para la eternidad. Pero si yo aquí estoy buscando a Dios, hermanos, estoy cumpliendo el propósito de Dios en esta vida. ¿O hay algo más alto que buscarle a Él? ¿Cómo le vas a adorar desde la frescura y desde la llenura del Espíritu Santo si no le estás buscando cada día? Pero si como pueblo le buscamos. Y hermanos, son episodios puntuales, pero a los que hay que prestar mucha atención. Y cuando digo prestar mucha atención, no me refiero a hacer un estudio profundo de la historia. Yo lo hice esto hace muchos años y tampoco me sirvió de mucho. Hacer un estudio pormenorizado de los detalles, de lo que sucedía en los avivamientos, y es tremendo. O sea, los avivamientos, lo que sucedía en los avivamientos era increíble. En Gales los bares cerraron, ya no había más bares porque los mineros llenaron las iglesias. Así fue. O los predicadores, ¿no?, que decían, dame Escocia o me muero, decía John Knox. Es la pasión que tenían por ver la gloria de Dios manifiesta en los corazones, era algo tremendo. Pero en realidad estos son cosas que pertenecen un poco al conocimiento intelectual, a las características de un avivamiento. Pero esto hay que llevarlo a la doctrina en el corazón y empezar a buscar a Dios, porque hay una cosa que nunca puede asentarse en el corazón, y es si empiezas a creerte que has llegado lo más lejos que tenías que llegar. No, porque Dios ha parcelado el tiempo en 24 horas y la vida en 50, 60, 70, 30, no sé, cada uno tiene su fecha, pero no más de 90 o 100.
Y en cada parcela de 24 horas, lo que yo me tengo que plantear es, ¿estas 24 horas son para qué? Este día que es hoy, 26 de enero, ¿es para qué? ¿Para qué es el 26 de enero? Para buscarle y para no cejar en el empeño de seguir buscándole el día siguiente y el otro, y el otro, y el otro. Y esto es lo que sucedió a los habitantes de Jerusalén. Dice Zacarías: derramaré espíritu de gracia y de súplica sobre los habitantes de Jerusalén. Y cuando viene este despertar y esta visitación, yo recuerdo el año 2011, vivíamos en Murcia entonces, y salí de trabajar a las 6 de la tarde y estaba desesperado por llegar a casa para poderme sentar con mi esposa. Y esto, la gloria para Dios, porque si Dios no hace esto, yo no lo hago. Las ganas de llegar a casa para tomarme un café y sentarme y abrir la palabra hasta las 10, 11 de la noche. Y la sorpresa fue que muy poquito después me dijeron en el trabajo: no vengas ya mañana, hasta luego. Y entonces fueron 20 meses de buscar a Dios como creo que jamás en la vida lo hemos buscado, de levantarnos a las 7 de la mañana y a la 1 del mediodía mirarnos y decir: son la 1, hay que hacer la comida, que vienen los niños del colegio, y pasarse 5 y 6 horas orando y buscando a Dios. Y es que te digo que no hay nada mejor que esto, y esto no es para unos pocos, es para el que quiere, es para el que está dispuesto a pagar el precio de buscarle, es para el que tiene más interés en el Señor. Y voy a hacer no, prefiero no hacerlo. Pero hermanos, ¿qué ocurre cuando la iglesia está tan distraída y con cosas tan superfluas, tan superficiales, tan inútiles, hermano? Y yo creo que esto es lo que quiere decir Pablo cuando dice que nos despojemos de todo el peso del pecado que nos asedia. Ya no solamente el pecado que nosotros podemos cometer, sino el pecado que nos rodea por todas partes. Porque el neón, las luces de neón están por todas partes. Y la idea es distraernos. Hermanos, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? ¿Vamos a venir a la iglesia como aquellos que buscan un poquito de bálsamo para... tengo mala conciencia porque he pecado, voy a la iglesia y en la iglesia me dan un poquito de bálsamo y me voy a mi casa muy contento? Ese no es el propósito de la comunión. El propósito de la comunión es que juntos hemos encontrado al Señor, le hemos buscado y Él se ha dejado hallar. Y a raíz de eso le adoramos y le bendecimos. Y hermanos, la bendición de poder adorar juntos, de poder ser uno en Cristo, de decir, la misma experiencia que yo tengo de buscar a Dios la tiene cada uno de mis hermanos. Y esto ya no es individual. Lo que es individual es el Salmo 139. Escudriña mi corazón. Y si yo hago esa oración y clamo a Dios para que escanee mi alma y mi espíritu, para que me guarde, para que me limpie, para que me ayude a seguir buscándole, y tú lo haces también, y cada uno de los que estamos aquí lo hacemos, ¿cuál es el resultado, hermanos? Vamos a ir a Segunda de Crónicas otra vez, pero al capítulo 34. Sí. Y vamos a leer el versículo 14. Segunda de Crónicas 34, 14. Dice: al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa del Señor.
Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa del Señor y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Y aquí hago un inciso. Ya no estamos hablando de Asa, estamos hablando de Josías. Son muchos años después y estamos hablando de otro rey de Judá. Pero algo pasa que Dios pone en el corazón del rey hacer algo inaudito, y es levantar ofrenda para restaurar el templo. Esto ya es un indicativo de que Dios está tomando una iniciativa. Si Dios toma una iniciativa en tu vida, tú no la frenes, tú no la pares. Obedece, hermano, obedece. Dice el versículo 18: además de esto declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que he hallado, porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Otra vez, vuelta al tema. La historia de Israel es la doctrina de la iglesia. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticpa, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió: el Señor Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho el Señor: traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, sobre todo si estás viviendo en idolatría. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar al Señor, así le diréis: el Señor Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. Y esta es la reacción del rey Josías, es la reacción de los varones israelitas en el libro de Hechos capítulo 2. ¿Qué haremos? Compungidos de corazón preguntaron a los discípulos: ¿qué haremos? Dice: he aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Y dice el versículo 30: subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos del Señor, de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Estamos hablando de dos visitaciones de Dios, porque dos hombres de Dios, dos reyes de Judá, respondieron a Dios. Y cuando respondemos a Dios, no podemos pretender que estamos respondiendo a Dios con la Biblia guardada metida en un cajón.
tenemos que buscar a Dios con la palabra abierta. Porque esta es la revelación, no hay otra, no hay otra. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen al Señor su Dios. No se apartaron de en pos del Señor, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Hermanos, yo creo que Dios quiere visitarnos, pero también creo que hay que hacer ajustes. Ser parte de la iglesia del camino no te redime ni te hace más redimido que el de otra congregación. Y creo que Dios quiere hacer ajustes en nuestras vidas, pero ajustes bien hechos, ajustes para que realmente Él pueda dejarse hallar por nosotros y Él pueda visitar nuestro corazón y Él pueda visitar a esta congregación de una manera poderosa, fresca, auténtica. No queremos falsificaciones, queremos lo auténtico. Pero nuestra parte es buscarle. No es que sea una obra, es una exigencia, es una demanda de Dios. Es en el profeta Jeremías, es una orden, es un mandato. Buscadme. Buscadme. ¿Ha cambiado algo de entonces a ahora? ¿Tiene el antiguo pacto menos valor porque la iglesia tiene ya 21 siglos de existencia o 22? Sinceramente creo que no. Creo que no. Pero yo en esta tarde quiero hacer una cosa que no hago casi nunca. Y es que mientras cerramos nuestros ojos y buscamos al Señor, y esto de cerrar los ojos no es para ser más místicos, es para no distraernos. Vamos a pedir perdón a Dios por no haberle buscado. Y vamos a decirle al Señor que nos haga dignos de buscar.